La caña del pescador se tiende como una esperanza hacia el mar. Su débil apariencia cimbrea igual que un asta inexplicable. Nadie ve el hilo tenso sobre las ondas. Solo el pescador aguarda. Él puede ver lo invisible y espera. Ya habrá el débil tirón, el súbito arquearse de la caña, el vértice superior acercándose a las olas en una sed que no podrá saciarse. Pero en esta marina repetida no debe olvidarse que es posible que la línea no encuentre resistencia, que su alerta tensión permanezca sin respuesta, que apenas el aire incesante pulse su nota monocorde. Me permitirán hoy que les presente por primera vez un poema de mi autoría. Yo soy autor de varios libros de poemas, algunos de ellos premiados como Accessit comarcal en el prestigioso certamen de Vélez Málaga, el certamen In Memoriam Joaquín Lobato. Pero bueno, podía hablar de mis libros, pero no es la ocasión porque soy el presentador, pero sí me gustaba hoy presentarles uno de mis poemas. Este poema se llama Godot, está en el libro Bailemos y se refiere a un tema que también es de esas cosas que se piensan eternamente cuando pensamos en nuestra realidad, cuando pensamos en nuestro significado, cuando pensamos en nuestra vida, que es ¿por qué pasa, si es que pasa, que vivimos casi siempre como esperando algo que nunca termina de llegar? ¿Por qué esa espera, esa necesidad de encontrar algo pero que parece que nunca podemos llegar a satisfacer? Ese es el planteo que hace este poema que se llama Godot. Godot, muchos de ustedes lo sabrán, es el personaje de una famosa obra de Samuel Beckett que plantea precisamente, en otros términos, esta misma problemática. La música que hemos elegido para este poema es del compositor inglés Michael Nyman, autor sobre todo muy conocido por la música de la película El piano, recordarán seguramente ustedes, pero también principalmente por las de Peter Greenaway, que es un autor de vanguardia inglés, mucho menos conocido por el gran público que El piano, pero que hablar de las películas de Peter Greenaway prácticamente a uno le suena en la cabeza inmediatamente la música de Michael Nyman, precisamente de la banda de sonido de una de sus películas de Peter Greenaway más conocida, El ladrón, el cocinero y su amante, está sacado este tema que ilustraba musicalmente este poema que es de mi autoría, Godot. Pasamos ya a los contenidos de la edición de hoy de El Ojo de la Cultura. Joaquín Lobato, creo yo sin duda, es el poeta más importante que ha dado la literatura de Vélez Málaga, por lo menos. No vamos a entrar en la totalidad de la exarquía porque a lo mejor podría haber, pero sin duda de Vélez Málaga ha sido el más grande poeta que ha dado en su historia y además uno de sus principales artistas plásticos, en esa personalidad múltiple, polifacética que tenía Joaquín. Joaquín, antes de morir, dejó su legado, toda su biblioteca, sus escritos, sus inéditos, una cantidad de documentación específicamente al Ayuntamiento de Vélez Málaga. Y el Ayuntamiento de Vélez Málaga, que es el depositario de esa obra, ha tenido que contar evidentemente durante estos años con la colaboración de personas cercanas al poeta, cercanas al artista, para poder ir desarrollando la mostración de esa obra que hoy tiene su mejor ejemplo en la sala Joaquín Lobato, que está actualmente en el Palacio de Beniel y que se puede visitar en horario de oficina. Pero para custodiar de alguna manera y promover y hacer conocer el legado de Joaquín Lobato, la poesía de Joaquín Lobato, la pintura de Joaquín Lobato, hace un par de años
se conformó entre sus amigos, entre la gente que eran más allegados al autor beleño, una asociación que se llama Asociación de Amigos de Joaquín Lobato. Hoy vamos a hablar de esa asociación con su actual presidenta, Antonia Nieto. Antonia Nieto es la presidenta de la Asociación de Amigos de Joaquín Lobato y queremos conocer en el Ojo de la Cultura cuál es el objetivo principal por el que se forma esta asociación ya hace unos años. Pues nosotros, desde que murió Joaquín, nos tiramos un añito por ahí queriendo unirnos para promover y difundir la obra de Joaquín Lobato, porque creíamos mucho en ella y porque creíamos que ese legado que él había dejado con tanto cariño necesitaba un apoyo detrás de sus amigos. Y por eso se formó en el mes de mayo en un encuentro de autor que hicimos en el CES, con la coordinación de Bautista López Blanco, y a partir de ahí hicimos una reunión y decidimos que nos echábamos para adelante, ¿no? Y aquí estamos, haciendo una cantidad de actividades lo que podemos, puesto que es una asociación sin ánimos de lucro, no tiene cuota ninguna, y lo poco o lo mucho que hemos hecho, pues mediante la aportación de los mismos que formamos parte del equipo así de más cercano de la asociación. Es singular que siendo Joaquín, habiendo sido pintor, un poeta, la gente que veo yo por la composición de la asociación que más se ha acercado a perpetuar su memoria y homenajearlo han sido docentes, ¿no? Sí, eso mismo comentábamos ayer, porque menos Antonio Sarmiento, que es ATS, los demás todos estamos relacionados con la enseñanza, bien en activo o jubilado, pero así fue. Casi todos éramos de la enseñanza. Bueno, Mari Reme, porque es funcionaria de aquí del ayuntamiento, pero en la mayoría sí, menos 2 o 3 personas, los demás todos. Quizás eso tiene que ver con el hecho de que porque ese es un caso singular también, ¿no? Desde la docencia, sobre todo a través de la tarea del CEP y eso, se ha trabajado mucho sobre la obra de Joaquín con los chicos de los colegios, ¿no? Una cosa que no es habitual. Pensemos que prácticamente hasta hace muy poco la misma María Zambrano no se había trabajado casi en los colegios. Sí, lo que pasa es que el grupo de personas que llevamos mucho tiempo en la renovación pedagógica, en innovar, en crear métodos diferentes, en aplicarlos, queremos siempre llevar el autor a la aula, porque es la única manera de llevar la obra, llevar todo su bagaje y toda su biografía, y a partir de ahí que el niño conozca. Por eso somos todos docentes y estamos llevando a la aula la obra de Joaquín y la obra de cualquier autor que vamos trabajando, y tenemos esa suerte de poder aplicar y poder mostrar los poemas, la pintura, cualquier forma de arte en nuestra aula con nuestros niños. Ese tipo de actividad se sigue notando un poco como casi identidad de la asociación, porque lo que más se nota de la actividad que han venido desarrollando, concretamente hace muy poco tiempo, hicieron una semana, una serie de jornadas, pero donde lo que más destacó fue esa actividad con los trabajos de los chicos, que se mantuvieron durante un tiempo incluso expuestos en la sala que tiene la asociación. Sí, a lo largo de estos 2 años, lo que hemos intentado es cómo mostrar la obra y la persona de Joaquín a través de una serie de actuaciones. De hecho, se hizo la ruta de autor para que aquellos grupos que puedan venir a Vélez, a visitar Vélez, no solamente vengan a la sala del legado, sino tengan una ruta del poeta y terminen en la sala del legado. Luego ya es una enseñanza que va entrando poco a poco y es un conocimiento práctico, para que se quede en detalle y eso. Y la obra igual, queremos cada año, el año pasado fueron los Goliardos, este año queremos proponer otro tema dentro de su obra pictórica y un libro o unos poemas para poder ir combinando y conociendo a Joaquín Lobato a través de su obra, poco a poco, pero que vaya calando, y ese es el objetivo nuestro, entre otros. La idea de la ruta del autor que se hizo este año por primera vez, además de la trascendencia que puede tener a nivel local, indudablemente también puede ser una forma de un turismo cultural que
provoque, por un lado, el conocimiento mayor del propio Joaquín, y por otro lado también que tenga una atracción que nos está faltando muchas veces en estos pueblos, esa parte de la atracción cultural, que no sea solo venir a la playa o a ver un monumento, ¿no? De hecho, lo tenemos colgada en la página web de Joaquín, y hay 2-3 modelos de ruta, una para hacerla con los niños de primaria, por ejemplo, donde hay una serie de pasos muy simples y con unas lecturas poéticas siempre. Después hay otra segunda ruta que es para niños mayores, donde la investigación es más profunda o hay un sentido crítico ya. Y después hay otra ruta, pues quizás preparada para cuando vengan docentes, un encuentro de docentes de autor y todo eso, pues tenemos una ruta mucho más larga, y eso ya está a disposición de cualquiera que lo solicite. Solamente tenemos colgada una, la más simple, en la página, pero luego hay 2 rutas más, o sea que a demanda tenemos material para poder hacer colectivos y los que quieran. Es importante para la difusión del legado de Joaquín, sobre todo ese legado que él donó antes de morir al Ayuntamiento de Vélez Málaga, que haya habilitada una sala dedicada en el Palacio de Beniel exclusivamente a eso. ¿Qué se puede ver en la sala de Joaquín Lobato? En la sala de Joaquín se puede ver todo lo que él, o casi todo lo que él ha legado. Expuesto parte de la obra, pero sí es verdad que hay un espacio bien acomodado, creemos nosotros desde la asociación, que se hizo un esfuerzo grande desde la Concejalía de Cultura, y está muy decentemente puesto, colocado, y podemos recurrir a ese material, está catalogado casi todo, y podemos recurrir a él pues para cualquier cambio de exposición que nos solicite nuestra colaboración la Concejalía. Hay que partir de que ese legado fue Joaquín el que lo dejó al ayuntamiento, y nosotros solamente como asociación estamos para ayudar si nos demandan ayuda. Que nosotros en realidad la sala lo que queremos es que se vaya mostrando poco a poco su material, pero ahora en 2 últimas exposiciones sí es verdad que hemos traído parte de los trabajos que hemos desarrollado en el aula con Joaquín, en el caso de los Goliardos y ahora de esta obra del grupo de arte de la universidad. Con respecto a los libros de Joaquín que han quedado inéditos, bueno, uno se publicó el año pasado, si no me equivoco, Aquellos Ojos Verdes, pero todavía entiendo que queda algo, ¿hay alguna perspectiva sobre la publicación de esos libros? Hemos pensado a ver si podemos conseguir que se pueda editar Portafolio de Roma, que lo tienen también, incluso el prólogo está hecho porque lo encargó Joaquín en vida, Rogelio Blanco, y si pudiera el ayuntamiento, porque eso ya no nos corresponde a nosotros, pero sí darles la idea o decirles, pues mira, esto sería bueno ir sacando un libro de vez en cuando. Yo no digo todos los años, pero por lo menos ir editando lo que hay ahí guardado. Aunque la situación económica ya sabemos que es crítica, siempre es importante que las instituciones, tratándose sobre todo del poeta más importante que ha habido en la historia de Vélez Málaga, yo creo que merecemos conocer todos sus libros, ya su obra al completo. Toñi, usted tiene una página web donde me imagino que cualquier persona puede entrar y consultar las actividades y seguir las actividades de la asociación. Dime la dirección de la página para la gente que... Y también recordemos en qué horario está abierta a disposición del público esa sala sobre Joaquín Lobato. La sala de Joaquín está abierta por la mañana y nada más en horario de mañana. Llamar por teléfono aquí al Palacio de Beniel y concertar la cita para poder acudir. Y luego la página web es metiendo Asociación Amigos de Joaquín Lobato, ya entra, pero sí en Google. Y si no, pues http asociacionamigosdejoaquinlobato.es y ya está. Bueno, aquí lo... Perdona, no hay mucho metido, estamos tratando de ir rellenando y llenándola, pero es que poquito a poco. Claro, porque además me imagino que también una cosa que es una tarea de recopilación, estarán, además de la obra de Joaquín, todo lo que hay escrito, todo lo que hay hablado, audios, vídeos, cosas que hayan salido sobre Joaquín en su vida o sobre su obra, ¿no? Que también es importante recuperar. Sí, los trabajos visuales, audiovisuales que se han hecho, los tenemos colgados. Solemos colgar una memoria de la actividad que se ha ido desarrollando en el año
lobatiano, como aquel que dice, de mayo a mayo. Y luego tenemos también algunas obras, algunos poemas sueltos y escritos que se hacen sobre Joaquín de amigos y de gente que nos lo manda a la página, al correo, y nosotros lo tenemos colgado también. Pues ya saben, www, amigos de asociación amigos de Joaquín Lobato.es, para los que quieran conocer un poco más profundamente a la asociación. Gracias, Toñi, por habernos atendido y por habernos mostrado esa sala dedicada a Joaquín. Muchas gracias a vosotros. Vélez Málaga, desde sus orígenes, ha producido naturalmente una cantidad importante de autores de diversa relevancia. En realidad han sido pocas las oportunidades que la comarca de la Axarquía, hasta casi la actualidad, ha dado a autores importantes, pero vamos a destacar el que quizá haya sido el poeta, para mí sin duda, pero esa es materia opinable, el poeta más importante de la historia de Vélez Málaga. Y lo vamos a hacer precisamente, como hemos estado hablando hace un rato, de esa asociación que perpetúa su legado. Vamos a hablar de Joaquín Lobato. Pero Joaquín Lobato ha producido una inmensa obra, la verdad, aparte de su pintura, que ya es otra cuestión, pero una gran obra poética que empieza con Metrología del Sentimiento en el año 1967, primera antología de Cosas en el 72, dedicada a formas y contemplaciones en el 75, La Careta en el 76, Farándula y Epigrama en el 76, Infártico en el 82, Atardece el mar en el 93, El aroma del verano en el vuelo en 2003, Aquellos ojos verdes, editado en el 2011 después de su muerte, y quedan aún un par de libros por editar, entre ellos Portafolio de Roma, Tisú de Plata y Musel de Fresa, dos de sus obrillas de teatro. Decíamos que vamos hoy no podemos hablar en conjunto de la obra de Joaquín Lobato porque deberíamos extendernos durante demasiado tiempo. Vamos a hablar precisamente de La Careta, un libro que desde mi punto de vista marca una ruptura y una definición de la identidad poética de Joaquín Lobato. Si hasta primera antología de Cosas, digamos, la poesía de Joaquín denunciaba a un escritor sensible, atento a la profundidad del sentimiento lírico, pero quizá no de la estatura poética en que se convirtió luego, es recién en La Careta del año 76, reeditado también en el año 82, donde se despliega su voz más original y auténtica. Hay que decir primero que la fecha de publicación no se corresponde, como él mismo lo aclara, con la de elaboración. El libro fue elaborado en el África, creo yo, no tengo la certeza, pero creo yo que fue durante la mili que él hizo probablemente en Melilla, y de eso surge esa nueva voz. En La Careta, Lobato parece, en Metrología del Sentimiento, había ya dicho que lo que pretendía era explicar la gramática de los sentimientos, ¿no? Y en La Careta es donde parece ser que en su lenguaje él comienza a hacer concreta esta enunciación. El poeta da un salto radical en el uso del lenguaje que resulta de un hallazgo entre un hallazgo intelectual expresivo y una búsqueda intelectual también, que es un poco lo que él decía cuando en sus libros anteriores hablaba de explicar la gramática de los sentimientos. La poesía de Lobato en La Careta se sale de esa lírica del alma atormentada típica de un gran sector de la poesía de esa época. Estamos hablando de los años 70 precisamente, y se vuelca a un verso donde se refuerza la coloquialidad, donde empieza a aparecer un lenguaje despojado, empieza a utilizar versos muy cortos, incluso hasta encabalgamientos de sílabas, como por ejemplo, y ahora hemos arañado nuestra careta. Desde mi punto de vista, no es arbitrario ese tipo de cortes que hace como ruptura de su poesía. No es arbitrario porque la desaparición de la puntuación, esos encabalgamientos, lo que producen es una significación diferente. Lobato intenta demostrar que no solo la frase, el discurso poético es lo que tiene significado, sino que cada una de esas palabras, que cada una de esas sílabas dichas de esa manera, armadas de esa manera en el poema, tienen una significación propia, una sugerencia propia que se da a través básicamente de la utilización del lenguaje. Rompe completamente con esa poesía
yo diría un poco pacata, que suele escribirse en poetas principiantes, vamos a decirlo, por decirlo de alguna manera suave, ¿no? Todo en endecasílabos, en fin, sin intentar romper un poco el ritmo, cayendo en el facilismo del ritmo propio de la mera conversación o de la mera verbalización. Yo creo que Joaquín, con estos cortes, con esta manera de utilizar el lenguaje, lo que hace es revestir de una nueva significación a las propias palabras, y eso es lo que consiste estilísticamente lo principal que se mantiene prácticamente hasta el final de su lenguaje poético. Pero también hay otra cuestión que es muy importante desde mi punto de vista en la obra de Lobato, que es la desmitificación de esos tópicos de Andalucía, la Semana Santa, y lo hace a partir de una mirada muy lúcida, muy humorística, incluso caricaturesca, podríamos decir, donde permanentemente aparece un juego, como dicen muchos de sus críticos. El juego, el poeta es como un niño jugando con las palabras y jugando con las imágenes. En el año 79, un texto de los que he leído, que me interesó, de Margarita Cafarena y Álvaro Salvador, dos críticos malagueños, aciertan en una caracterización que yo creo que se despliega no en toda la obra, sino precisamente a partir de La careta, de este libro que estamos comentando. Dicen los autores mencionados que la temática de Lobato se presenta como la subversión de los ideologismos andaluces, como una concentración de las contradicciones presentes en la imagen de una Andalucía tópica. ¿Cuál es la realidad material del tópico?, se plantearía de alguna manera el poeta, y para denunciarla y ponerla en evidencia se vale de una estructura limítrofe con lo teatral, en la que renuncia al lirismo individual para plasmar retratos sociales distorsionados por una suerte de espejo cuya carga de ironía los rescata de la ferocidad. Por ejemplo, en este que les voy a leer ahora. Los tuertos, los pordioseros, el bufón van en procesión, desangran las miradas de los pordioseros, qué amarga la expresión del bufón, los enanitos, el chimpancé y el tamborilero, el desfile, una larga fila de titiriteros. Ese estilo tan particular que se define precisamente en este libro del que estamos hablando, La careta, y que va a definir, creo yo, la totalidad de la obra poética de Joaquín Lobato, sobre todo también en el libro siguiente, Farándula y Epigrama. Pero dijimos que hoy íbamos a hablar específicamente de ese libro que es, a mi juicio, el momento de ruptura de la poética de Joaquín Lobato y que define su estilo, que es La careta. Así que por hoy lo dejamos aquí.